La tormenta de nieve que cae una vez cada 100 años. Solo un vehículo japonés podía salvarnos. En las alturas de la serranía peruana, la casa de adobe de una pareja de ancianos quedó sepultada. La puerta y las ventanas, bloqueadas por un muro blanco y helado, cortaron toda comunicación con el exterior. Los equipos de rescate no podían llegar. Los robustos camiones de los vecinos, moles de acero americano y europeo, estaban paralizados, rendidos ante la furia de los sapos. La casa, un punto de calor en un mar de hielo, se hundía en un silencio desolador, en un aislamiento absoluto. Fue entonces cuando, a lo lejos, se escuchó el zumbido de un motor pequeño, casi humilde. Abriéndose paso a través de la nieve profunda, un viejo mini camión japonés, un K-Truck, se acercaba lentamente. Mientras los gigantes motorizados de Occidente guardaban un silencio de tumba, solo ese pequeño vehículo seguía avanzando. La figura que bajó del asiento del conductor no dudó un segundo. Con una pala en la mano, se dirigió directamente hacia la entrada sepultada. Para la pareja de ancianos, ese sonido fue la primera nota de una sinfonía de esperanza. En medio de la ventisca andina, solo un pequeño y valiente camión japonés había logrado llegar hasta ellos. Enero de 2025. El Perú era azotado por la nevada más brutal del último siglo. No solo Puno o las zonas más altas de Cusco, tradicionalmente acostumbradas al frío, sino que la tormenta blanca se extendía hasta valles donde la nieve era una leyenda contada por los abuelos. La vida cotidiana en gran parte de la sierra peruana quedó paralizada en un instante. En las alturas de Huancavelica, la nieve alcanzó 1 metro de altura en apenas 12 horas. En las carreteras, como la que conecta Ayacucho con Cusco, los vehículos quedaban varados uno tras otro, transformando el asfalto en una trampa mortal, en un cementerio de metal blanco. La nieve y el viento huracanado derribaron postes de luz y árboles, destrozando la red eléctrica en innumerables pueblos. Más de 600.000 hogares quedaron sin electricidad durante días, y familias enteras, con el sistema de calefacción muerto, se acurrucaban en sus habitaciones heladas, viendo su propio aliento condensarse frente a sus ojos. La falta de calefacción disparó el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono e hipotermia. Hubo tragedias, personas que intentaron pasar la noche en sus autos y murieron por los gases del escape bloqueado por la nieve. Ancianos que fallecieron por caídas mientras intentaban despejar sus techos o simplemente resbalaban en el hielo traicionero. Se informó que las víctimas superaban el centenar en todo el país. Los centros de salud estaban colapsados, con filas de personas que llegaban por fracturas y congelamiento. Se declaró el estado de emergencia en múltiples regiones. Las escuelas cerraron, las minas detuvieron sus operaciones y los grifos, con sus bombas eléctricas inutilizadas, no podían despachar combustible. El gobierno y los voluntarios se movilizaron, pero en muchos casos era una batalla perdida. Las carreteras bloqueadas impedían que la ayuda llegara a donde más se necesitaba. Ancianos y personas con discapacidad quedaron atrapados, aislados en sus propias casas, con las puertas selladas por 1 metro de nieve compacta. Para mostrarle al mundo esta catástrofe, un canal de noticias internacional organizó una cobertura especial de emergencia. El reportero enviado al corazón del desastre fue Carlos Rojas, un veterano periodista limeño, un hombre que había cubierto conflictos y desastres por todo el globo. Había caminado por las zonas más peligrosas, transmitiendo la cruda realidad de la guerra y la desolación. Carlos era un hombre de campo, un periodista de la vieja escuela que prefería el olor a pólvora o a tierra mojada que el aire acondicionado de una oficina en San Isidro. A pesar de su experiencia, cuando Carlos puso un pie en aquel pequeño pueblo de la sierra cusqueña, se quedó sin aliento. Nunca he visto algo así, murmuró para sí mismo. La carretera estaba completamente devorada por la nieve. Los autos parecían simples montículos blancos, parte del nuevo y gélido paisaje. Las puertas de las casas estaban bloqueadas, y en algunos lugares, el primer piso entero parecía haber sido tragado por la tierra. Cada vez que el viento soplaba, levantaba un velo de nieve fina que lo envolvía todo en una neblina blanca y fantasmal. Esta nevada es la más fuerte que he visto en mi vida, decía Carlos a la cámara, mientras sus pies se hundían en la nieve. Esto no es una simple tormenta de invierno. Esto es un desastre a gran escala. Avanzando con dificultad por lo que antes era la calle principal, sus ojos se toparon con una escena que desafiaba toda lógica. Miren eso, dijo, señalando con la cabeza. Solo ese lugar está extrañamente despejado de nieve. En medio de un paisaje uniformemente blanco, una sola casa tenía un camino perfectamente labrado desde su puerta hasta la trocha principal. Y al final de ese corredor de nieve, en dirección a la casa de al lado, un pequeño camión avanzaba lentamente.
¿Qué es eso? Parece un camioncito de juguete moviéndose en la nieve, exclamó Carlos, pidiéndole a su camarógrafo que hiciera zoom. Era pequeño, de perfil bajo, una silueta casi ridícula para enfrentar semejante nevada. Parecía una locura, un desafío a las leyes de la física. Sin embargo, aquel camión de juguete empujaba la nieve con una determinación sorprendente, dirigiéndose firmemente hacia la entrada de la casa vecina. Unas 3 horas antes, en la sala de esa misma casa, una pareja de ancianos se abrazaba bajo una pila de frazadas de lana de alpaca. Eran Haroldo y Catalina. El corte de luz había dejado inútiles su estufa eléctrica y su viejo radiador. La temperatura dentro de la casa de adobe caía en picada. Cada vez que exhalaban, una nubecilla blanca flotaba en el aire. En el interior de los vidrios de las ventanas, una fina capa de escarcha comenzaba a formarse, pintando patrones de helechos helados. Haroldo, ¿todavía no hay señal?, preguntó Catalina con voz temblorosa. Nada, mi vieja. Completamente muerto. Ni para pedir ayuda sirve este aparato. Haroldo apretaba su viejo celular con manos temblorosas, soltando un profundo suspiro. Había intentado llamar a la policía, a los bomberos, a la compañía eléctrica, a todos los números que se le ocurrieron, una y otra vez. Pero todo era en vano. La línea estaba ocupada o, en el mejor de los casos, una voz automática repetía, en estos momentos, nuestras líneas se encuentran congestionadas. Si tan solo pudiéramos salir, podríamos pedir ayuda a los vecinos, se lamentó Haroldo. Se acercó a la puerta principal y la empujó con todas sus fuerzas. Pero del otro lado, la nieve se había compactado como una pared de cemento. No cedió ni un milímetro. La puerta trasera, lo mismo. Intentó abrir una ventana, pero el peso de la nieve acumulada en el exterior la mantenía sellada. ¡Maldición! Nos vamos a quedar aquí encerrados, sin calefacción nos vamos a morir de frío. De vuelta en la sala, Haroldo miró por la ventana. Un mundo blanco e infinito. La trocha, los autos de los vecinos, todo estaba bajo un espeso manto de nieve. Fue entonces cuando, en el borde de su campo de visión, algo le llamó la atención. Oye, Catalina, mira. El vecino nuevo, el japonés, está sacando su camioncito raro. Haroldo frotó el vaho del cristal con la manga de su chompa. Al otro lado, pudo ver a un joven de rasgos asiáticos sentado en el asiento del conductor de un pequeño camión, intentando encender el motor. Ah, el joven es el oriental. El presidente de la comunidad dijo que se mudó hace unos 3 meses, recordó Catalina. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ah, sí, Fujimoto. Sí, me acuerdo que dijeron que era japonés, respondió Haroldo. Dicen que los japoneses son muy trabajadores, pero salir con este tiempo, qué estupidez. Haroldo lo dijo con una mezcla de fastidio y resignación. No irá a intentar ir a trabajar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Con ese camión que parece de juguete, lo más seguro es que se quede atascado a los pocos metros. Sintió como si la temperatura dentro de la casa hubiera bajado otro grado. Ya habían pasado más de 2 horas desde el apagón, y el aire en la sala era tan frío como el de una refrigeradora. A pesar de las múltiples frazadas, el frío se le metía por los pies y las manos, robándole el calor lentamente. Haroldo, ya casi no siento los pies, susurró Catalina. Sus labios tenían un tono ligeramente morado y su rostro estaba pálido. Fue en ese preciso instante. Catalina, ¿escuchas eso? Es el motor de un carro. Un zumbido grave llegaba desde la lejanía. Al principio, se confundía con el silbido del viento, pero poco a poco se hizo más claro, más cercano. Debe ser una máquina quitanieves, exclamó Haroldo, corriendo hacia la ventana para mirar afuera. Vio como la montaña de nieve frente a su puerta comenzaba a reducirse, como si una bestia invisible la estuviera devorando. Catalina también se levantó, con los ojos brillantes de esperanza. Mira. La nieve frente a la casa está bajando. Por fin llegaron los del municipio. Pero cuando agudizaron la vista para identificar al Salvador, su alivio se transformó en una mezcla de desconcierto y temor. Lo que emergía entre la nieve no era una imponente máquina del gobierno, sino el pequeño camión de 2 asientos al que habían llamado de juguete. ¿Qué? Es el japonés, balbuceó Haroldo. El camión empujaba la nieve frente a su entrada con una precisión admirable, abriendo un camino. Finalmente, el motor se detuvo. Fujimoto bajó del asiento del conductor, tomó una pala y comenzó a cavar la nieve restante frente a la puerta, ahora a mano. Esto es muy raro.
¿Por qué se tomaría la molestia de venir a limpiar nuestra entrada con este tiempo?, murmuró Haroldo, mientras una idea terrible comenzaba a germinar en su mente. Siempre se ha dicho que esa gente es interesada. Acercarse en un momento así seguro viene a robar algo. Comida, dinero, lo que encuentre. ¡Ay, no digas eso! No será un ladrón de esos que se aprovechan de las desgracias, dijo Catalina, frunciendo el ceño con preocupación. Haroldo se levantó, decidido. Se dirigió a un rincón de la sala y tomó una vieja escopeta que descansaba contra la pared. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Podría atacarnos. Voy a darle un susto para que se vaya. Se dirigió a la entrada y empujó la puerta con toda la fuerza de su cuerpo. Logró abrir una pequeña rendija, justo en el momento en que Fujimoto, desde afuera, retiraba la última palada de nieve frente al umbral. La puerta se abrió de golpe y el grito de Haroldo resonó en el aire helado. ¡Atrás! ¡Aléjate ahora mismo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Comida? Un movimiento en falso y disparo. La escopeta apuntaba directamente al pecho de Fujimoto. El joven, sorprendido, tropezó hacia atrás y cayó sentado sobre la nieve. No, señor, por favor. Se equivoca. No era mi intención, balbuceó, levantando ambas manos, con la voz temblorosa mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Disculpe por entrar a su propiedad sin permiso, de verdad, lo siento mucho. Pero en Japón esto es normal. Solo estaba ayudando a despejar la nieve. Alguien observaba toda la escena desde una distancia prudente. Era Carlos Rojas, el periodista. Graba eso, rápido, le gritó a su camarógrafo mientras corría hacia ellos, interponiéndose entre los dos hombres. Oiga, tranquilo por favor. Baje esa arma, es demasiado peligroso. Peligroso es él, replicó Haroldo, sin apartar la vista de Fujimoto. Estaba cavando en mi puerta sin permiso. Carlos dirigió su mirada a Fujimoto, quien temblaba con el rostro cubierto de nieve. ¿Usted, qué estaba haciendo exactamente? Llevo un rato grabando toda su actividad, así que más le vale que no mienta. No, no miento. ¿De verdad? Solo estaba paleando la nieve, insistió Fujimoto, tomando una bocanada de aire para calmarse. Yo vengo de una región de Japón donde nieva mucho. Allí, si los vecinos no se ayudan a palear la nieve, las casas pueden derrumbarse por el peso. Es normal ayudarse. Por eso, cuando vi una casa con la entrada bloqueada, quise ayudar en lo que pudiera. Haroldo lo miraba con desconfianza. No me creo esa historia. En medio de la tensión, la voz temblorosa de Catalina se hizo oír. Haroldo, por favor, baja el arma. El señor Fujimoto no nos ha pedido nada todavía. Podemos escucharlo primero, ¿no? Su voz era débil, pero contenía una súplica desesperada. Carlos aprovechó la oportunidad. Su esposa tiene razón. Además, si alguien resulta herido aquí, la policía tendrá que intervenir y eso solo complicará más las cosas para todos. No es momento de crear más emergencias. Haroldo permaneció en silencio por un instante, mirando a uno y a otro. Finalmente, a regañadientes, bajó el cañón de la escopeta. Está bien. Pero que quede claro, si descubro que intentas engañarnos, no tendré piedad. La tensión se disipó un poco. En ese momento, los ojos de Fujimoto se posaron en el rostro de Catalina. Señora, se la ve muy pálida. ¿Se encuentra bien? Haroldo se sobresaltó y se volvió para mirar a su esposa. Catalina estaba aún más pálida que antes, sus labios tenían un color casi violeta. Sus hombros temblaban, no con un simple tiritar, sino con espasmos violentos. Catalina. Oye. ¿Estás bien?, gritó Haroldo, corriendo a sostenerla y llevándola de vuelta a la sala. Maldita sea. Llevamos horas sin luz, solo con estas frazadas. Y la chimenea no la usamos en años. ¿Tienen chimenea?, preguntó Fujimoto. Haroldo asintió. Sí, pero hace años que me lastimé la espalda y no puedo cortar leña. Además, el tiro debe estar sucio. Si la prendemos así, podríamos incendiar la casa. Fujimoto dio un paso al frente. ¿Me permite revisarla? Si la chimenea funciona, puedo traer leña de mi casa. ¿Qué? ¿Leña? Sí. Tengo una buena cantidad en casa, para acampar y para emergencias.
Si la chimenea es segura, este será el lugar más cálido de todo el pueblo. Carlos lo miraba con escepticismo. ¿Estás seguro? No dirá que va por leña y se escapará. Fujimoto lo miró y sonrió. Para que vea que no escaparé, venga conmigo. Puedes ser mi vigilante. Carlos se sintió desarmado por la respuesta. De acuerdo. Si insiste, lo acompañaré. Y mantendré la cámara grabando todo el tiempo. Salieron de nuevo al frío. Fujimoto se subió a su pequeño camión japonés, el K-Truck. Carlos, al abrir la puerta del copiloto, notó algo extraño. Un momento. ¿Qué es esa plancha de metal que tiene el carro en el frente? En la parte delantera del camión, una pieza de metal curvada, como medio cilindro de aceite, estaba soldada, formando una especie de pala quitanieves improvisada. Ah, eso. Es una pala para empujar la nieve. La hice yo mismo. En las zonas donde nieva mucho en mi país, mucha gente hace estas adaptaciones. ¿Zonas de nieve? Sí. Mi pueblo natal está en la prefectura de Aomori, en Japón. Todos los años la nieve nos llega a la cintura, a veces hasta el techo. Palear nieve es parte de la rutina diaria. A veces paleas de noche y en la mañana ya está todo cubierto otra vez. El motor arrancó y el Quechua comenzó a moverse sobre la nieve. Carlos se inclinó hacia adelante, asombrado. A pesar de su pequeño tamaño, la pala delantera apartaba la nieve con una eficacia increíble, abriendo un camino limpio a su paso. No puedo creerlo. ¿Cómo un carro tan pequeño puede despejar tanta nieve? Los K-Trucks fueron diseñados originalmente para caminos rurales y difíciles, para las trochas. Tienen tracción en las 4 ruedas y son muy ligeros, por eso no se hunden fácilmente en la nieve. Algunos incluso cargan nieve o peso en la tolva para ajustar el balance y tener más estabilidad. ¿De verdad se usan así? Claro. En las regiones nevadas de Japón, el K-Truck es como un compañero de trabajo fiel. Los equipos de voluntarios los usan para transportar herramientas o para despejar callejones estrechos donde las máquinas grandes no pueden entrar. Carlos, mirando el paisaje blanco a través del visor de su cámara, pensó para sí mismo, increíble. Un carro que parece de juguete es la línea de vida en este lugar. Pronto llegaron a la casa de Fujimoto. Con una agilidad sorprendente, cargó una pila de leña en la tolva y metió en una mochila botellas de agua, una cocinilla de gas y otros artículos de emergencia. ¿Todo eso es para emergencias?, preguntó Carlos. Sí. En Japón también hay muchos terremotos. Si hay un apagón en invierno, nos quedamos sin calefacción ni luz. Por eso siempre estamos preparados. De vuelta en la casa de Haroldo, Fujimoto revisó el estado de la chimenea y, con mucho cuidado, encendió el fuego. Una llama anaranjada cobró vida en el viejo hogar, y lentamente, el calor comenzó a extenderse por la habitación. Señores, ¿conocen la linterna de botella de agua?, preguntó. Acto seguido, colocó una botella llena de agua sobre una linterna de mano encendida. Al instante, la luz fría y directa de la linterna se transformó en un resplandor suave y difuso que iluminó toda la sala. ¡Qué maravilla! La habitación se ha iluminado, exclamó Catalina, asombrada. El agua difunde la luz, así que funciona como una lámpara. Es muy útil durante los apagones. Una habitación iluminada también ayuda a calmar los nervios. Luego, Fujimoto puso una olla en su cocinilla de gas y comenzó a calentar agua. Pronto, el vapor llenó el aire, trayendo consigo el aroma de una sopa instantánea y de un mate de coca caliente. Ya siento el cuerpo más caliente, dijo Catalina. Un poco de color comenzaba a volver a sus mejillas. Haroldo también se dio cuenta de que había estado con los hombros tensos y soltó un suspiro de alivio. Carlos, mientras grababa cada detalle, sentía como la sospecha que había albergado se transformaba en una profunda vergüenza. Antes de verdad lo siento mucho, murmuró Haroldo desde el otro lado del vapor. Sin saber nada de ti, te acusé de ser un ladrón. Si no hubieras venido, no sé qué habría sido de Catalina y de mí. Muchas gracias, de verdad. En los ojos de Haroldo brillaba una lágrima. Fujimoto negó con la cabeza, un poco avergonzado. No, por favor. Fui yo quien entró en su propiedad sin avisar. Pero en las regiones nevadas de Japón, si la puerta de un vecino está bloqueada por la nieve, la gente que tiene tiempo libre va a ayudar de forma natural. Sería más extraño para mí ver a mi vecino enterrado en nieve y seguir de largo como si nada. Carlos intervino.
¿De verdad existe esa cultura? ¿Palear la nieve de la casa del vecino? Me cuesta creerlo. Sí, existe. En Japón hay muchas zonas con nevadas intensas. Somos uno de los países donde más nieva en el mundo. Por ejemplo, en mi ciudad, Aomori, no es raro que caigan más de 5 metros de nieve en un invierno. En algunas zonas montañosas de Niigata, pueden acumularse casi 10 metros en una temporada. Fujimoto sonrió con nostalgia. Cuando era niño, era normal que la puerta de casa se bloqueara de la noche a la mañana. Por la mañana, todos los vecinos salían con sus palas y lo primero que hacían era despejar las casas de los ancianos. Se forman brigadas de limpieza de nieve, organizadas por la comunidad o por voluntarios. Los estudiantes de secundaria y universidad también ayudan. Bajar la nieve de los techos es peligroso, así que lo hacen los más experimentados, y todos trabajan juntos, gritándose para coordinar. Carlos escuchaba atentamente. Hacemos eso porque si no nos ayudamos, es una cuestión de vida o muerte. Por eso, para mí, ignorar a alguien en problemas es lo que me parecería antinatural. Es como el Ainos aquí en los Andes, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. En la habitación, solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea y el sonido del vapor. El calor de las tazas en sus manos era un bálsamo para el cuerpo y el alma. A la mañana siguiente, el mundo exterior seguía siendo un lienzo blanco. La electricidad no se había restablecido por completo, y las noticias hablaban de comunidades aisladas y refugios desbordados. Haroldo, calentándose las manos frente al fuego, dijo: ayer traté muy mal a Fujimoto. Tengo que ir a disculparme como se debe. Tienes razón. No es una exageración decir que nos salvó la vida. Debemos agradecerle, respondió Catalina. Justo cuando hablaban, alguien llamó a la puerta. Buenos días. Escuché que la luz todavía no vuelve, así que traje algo para compartir. Al abrir la puerta, allí estaba Fujimoto, con 2 bolsas grandes en las manos. Las bolsas estaban repletas de comida instantánea japonesa, de esa que solo necesita calentarse, y sopas de alto valor nutritivo. Haroldo se quedó sin palabras y, al segundo siguiente, inclinó la cabeza profundamente. Señor Fujimoto, ayer de verdad, lo siento mucho. Dudé de usted, le grité y a pesar de todo, hoy vuelve a ayudarnos. Yo también estoy muy avergonzada. Nos ayudó tanto y ni siquiera pudimos agradecerle apropiadamente, dijo Catalina, con los ojos llenos de lágrimas. Fujimoto sonrió, un poco tímido. No se preocupen. En momentos difíciles, todos nos necesitamos. Somos vecinos. Los 3 compartieron la comida alrededor del fuego. Se maravillaron con el sabor de la comida de emergencia japonesa, se extrañaron con los caracteres kanji en los empaques, y Fujimoto se los traducía y explicaba. Poco a poco, la conversación derivó hacia la vida en Japón. Fujimoto, con una sonrisa tímida, les contó sobre las diferencias culturales que había sentido al llegar a Perú, sobre sus compañeros de trabajo, y sobre los pequeños malentendidos graciosos que había tenido por la barrera del idioma. Al principio, no entendía bien cuándo usar, disculpe, y cuándo, lo siento. Una vez dije, lo siento, en una situación terrible y todos se rieron de mí, contó. La historia hizo que Haroldo y Catalina soltaran una carcajada. La sala, que la noche anterior era un congelador lleno de miedo, ahora estaba llena de risas suaves y un aire cálido y familiar. Señor Fujimoto, cuando pase la nieve, en agradecimiento y como disculpa, nos permitiría invitarlo a comer algo, propuso Catalina. Haroldo asintió con entusiasmo. Lo que tú quieras, muchacho. Pide lo que sea. Fujimoto pensó un momento y sonrió. Entonces, ¿qué les parece si cocinamos juntos un plato japonés? Se llama oden. Es perfecto para calentar el cuerpo. ¿Oden?, preguntó Haroldo, ladeando la cabeza. Sí. Es un guiso con rábano, huevo, pasta de pescado, konjaku, todo cocido a fuego lento en un caldo. Es ideal para el invierno. Suena delicioso. Me encantaría probarlo, dijo Catalina con los ojos brillantes. Entonces, mañana, si la nieve ha bajado un poco, vamos juntos a una tienda de productos asiáticos. Yo los llevo en mi carro. Y así llegó el día siguiente. El carro de Fujimoto, esta vez no el K-Truck sino un Subaru Impreza, se detuvo frente a la casa de Haroldo un poco antes de la hora acordada. Buenos días. Todavía queda bastante nieve, pero este carro tiene tracción en las 4 ruedas, así que no habrá problema.
qué molestia te estás tomando, muchacho, dijo Haroldo. La pareja se acomodó en el asiento trasero y el auto se puso en marcha silenciosamente. A pesar de la nieve que aún cubría la trocha, el Impreza avanzaba con firmeza, sin patinar. Es mucho más estable de lo que pensé, comentó Haroldo. Sí. El Impreza usa un sistema de tracción total llamado Active Torque Split. Ayuda a arrancar suavemente en superficies resbaladizas sin que las ruedas patinen. Además, tiene un motor boxer de bajo centro de gravedad, lo que le da mucha estabilidad en este tipo de caminos. Mientras escuchaba la explicación, Haroldo miró por la ventana. A los lados de la carretera, varios autos seguían varados, semienterrados en la nieve. Con esta nevada, es comprensible, murmuró. En ese momento, la fila de autos de adelante se detuvo por completo. Esperaron un rato, pero no había señales de movimiento. ¿Habrá mucho tráfico? Espero que no sea un accidente, dijo Catalina, mirando hacia adelante con preocupación. Fujimoto encendió las luces de emergencia. Voy a ver qué pasa. Por favor, espérenme en el carro. Se bajó y caminó por el costado de la fila de autos. Cerca del inicio de la congestión, se detuvo. Un enorme camión de carga, un tráiler americano, bloqueaba la carretera en diagonal. Sus ruedas giraban en falso sobre la nieve, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. El conductor, desesperado, había llamado a una grúa, pero le dijeron que no sabían cuándo podrían llegar. Desde los otros autos se escuchaban bocinazos impacientes y maldiciones. Algunos incluso grababan la escena con sus celulares mientras insultaban. «Qué situación tan complicada», dijo Fujimoto, acercándose. El conductor del camión se volvió con una expresión de puro agotamiento. «Pata, esto es lo peor. Llevo aquí como una hora. La grúa dice que con esta nieve, no saben cuándo llegarán. Si quiere, puedo intentar remolcarlo con mi carro», ofreció Fujimoto. El rostro del conductor se iluminó con una chispa de esperanza. «¿En serio, hermano? Sería una gran ayuda». «¿Dónde está tu carro?» «Está más atrás. Tendría que pedirles a los otros carros que se muevan un poco para hacer espacio». Fujimoto fue hablando con cada uno de los conductores de la fila, explicando la situación y pidiendo amablemente que movieran sus vehículos para que él pudiera pasar y remolcar el camión. Al principio, la gente se mostró reacia, pero la idea de salir de allí más rápido los convenció. Poco a poco, se abrió un estrecho pasillo, suficiente para que el Impreza llegara hasta la parte delantera del tráiler. En ese instante, las expresiones de los demás conductores cambiaron a una de total incredulidad. «Un momento. Dice que va a jalar ese camión con ese carrito», gritó uno. «¿Es una broma? ¡Qué buena! Oye, tío, ¿qué vas a hacer con ese carro de juguete?» La gente empezó a bajar de sus vehículos, mitad divertidos, mitad indignados, para ver el espectáculo. Clientes y empleados de una bodega cercana, vecinos de unas casas aledañas, todos se congregaron. Haroldo y Catalina se bajaron del auto, observando la escena. «Fujimoto, ¿hablas en serio?» «Es una locura». «No lo hagas», le suplicó Catalina. Pero Fujimoto mantenía una expresión serena. Se acercó al conductor del camión y le dijo con voz firme: «Cuando le dé la señal, pise el acelerador muy despacio, ¿de acuerdo? No lo pise de golpe. Si las ruedas patinan, será más difícil moverlo». El conductor del camión miró el Impreza por un momento, luego suspiró profundamente. «Está bien, causa. La verdad, no espero mucho de ese carrito, pero por intentar no perdemos nada». Fujimoto conectó una soga de remolque desde la parte trasera de su Impreza hasta el frente del camión. La gente alrededor observaba, algunos con una sonrisa burlona, otros con genuina curiosidad. «Que comience la función», murmuró alguien, y se escucharon risas. Fujimoto volvió a su asiento, respiró hondo y levantó la mano hacia el conductor del camión. «Listo. 1, 2, 3». El pedal del acelerador fue presionado. Las 4 ruedas se aferraron a la nieve y comenzaron a girar lentamente. El camión también aplicó una ligera fuerza. Al principio, las llantas solo chirriaron, arañando la nieve sin que el vehículo se moviera. «Ya ves, es imposible», gritó alguien. Justo en ese momento, el rugido del motor de la Impreza se hizo un poco más agudo, y el chasis del auto pareció hundirse ligeramente. Y entonces, de la nieve, las llantas del camión se levantaron de golpe.
Se movió, gritó el conductor del tráiler. El vehículo había avanzado unos pocos centímetros. Otra vez, dijo Fujimoto en voz baja, ajustando el acelerador. El torque se distribuyó uniformemente a las 4 ruedas, y el auto, manteniendo su postura baja, empujó con una fuerza lineal y constante. A la par, el camión avanzaba, centímetro a centímetro. «Oye, mira eso». «De verdad se está moviendo», exclamaron las voces que antes se reían, ahora transformadas en gritos de asombro. La gente que miraba a través de las pantallas de sus celulares cambió rápidamente al modo de grabación. El impresa, arrastrando al gigante que llevaba atado, lo sacó poco a poco de la zona más profunda de la nieve. El sonido de los motores y el crujido de la nieve eran lo único que se oía en aquel mundo blanco. Finalmente, cuando llegaron a una parte con menos nieve, Fujimoto pisó suavemente el freno. Desde aquí ya debería poder moverse por su cuenta. Una vez liberado de la soga, el camión aceleró con cautela. Esta vez, las ruedas no patinaron y avanzó lentamente. De la multitud surgió un aplauso espontáneo. «Increíble», gritó alguien. El conductor del camión caminó hacia Fujimoto y, allí mismo, le hizo una profunda reverencia. «Hermano, discúlpame. Llamé a tu carro, de juguete. Eres increíble». «¿Qué carro es este?» «Dime, quiero uno igual». «Es un Subaru Impreza, de un fabricante japonés», respondió Fujimoto. Poniendo una mano sobre el capó de su auto, continuó con voz calmada. De hecho, Subaru era originalmente una compañía de aviación japonesa llamada Nakajima Aircraft. Durante la guerra, incluso fabricaron motores para el caza Zero. Su filosofía de diseño, que busca ser ligero, resistente y, sobre todo, estable, heredó directamente la tecnología aeronáutica de aquella época. Al escuchar esas palabras, Haroldo abrió los ojos como platos. «Espera el Zero». «¿El caza Zero, el que decían que era el avión de combate con mayor maniobrabilidad del mundo? ¿Esa compañía hizo los motores?» Su voz era una mezcla de asombro y respeto. Catalina también contuvo la respiración. «Por eso es tan estable en la nieve, a pesar de ser tan pequeño». Fujimoto asintió en silencio. «Sí». Y después de la guerra, esa misma tecnología se utilizó para crear vehículos destinados a proteger la vida de las personas. Al oír la respuesta, de la multitud surgieron más voces. «¿Qué tal máquina la japonesa? Un carro tan chico jalando un tráiler. Es un monstruo». Haroldo y Catalina se miraron. Y pensar que ayer nos burlamos de él y de su carrito. Resultó que ambos eran de verdad, pensó Haroldo. Esa misma tarde, el video del incidente, subido a las redes sociales, se viralizó como una avalancha, y los noticieros de todo el país comenzaron a cubrir la historia. La imagen de un japonés rescatando un enorme camión con su impresa no fue solo una anécdota sorprendente, se convirtió en un evento que conmovió profundamente a la gente. Carlos Rojas, el periodista, reconoció a Fujimoto en el video al instante. Añadiendo el material que él mismo había grabado, se puso a trabajar de inmediato en un reportaje especial. En la pantalla de edición, se sucedían las imágenes, el quechua abriendo un camino en la nieve para la casa de los ancianos, el japonés continuando su trabajo a pesar de que le apuntaban con una escopeta, su ingenio para iluminar una habitación con una botella de agua y, finalmente, el momento decisivo en que el pequeño impresa arrastraba al tráiler gigante. «No podemos dejar de contar la historia de un héroe así», dijo uno de los editores. Carlos asintió. «El primero en dudar de él fui yo. Por eso mismo, tengo la obligación de contar esta historia como se debe». Cuando se emitió el reportaje especial de Carlos, las redes sociales explotaron. Un pequeño quechua abriendo un camino en un muro de nieve y una impresa remolcando un tráiler, es más dramático que una película. Le apuntaron con un arma, le gritaron, y él siguió ayudando en silencio. Esa calma y esa bondad del japonés me llegaron al corazón. En nuestro país, a veces ni conocemos a nuestros vecinos. Qué envidia me da su cultura de ayuda mutua, ese ainos que él mencionó. Me da un poco de vergüenza haber pensado siempre que el tamaño es sinónimo de fuerza. Las cosas compactas pero verdaderamente confiables, creo que la tecnología japonesa que crea esas cosas tiene un propósito muy profundo. Un comentario que decía para los japoneses de las zonas nevadas, eso es lo normal, sorprendió a muchos. Ojalá tuviéramos ese tipo de normalidad en nuestro país. Desde Japón también llegaron muchos comentarios. Soy de Aomori. Sinceramente, esa escena la veo casi todos los inviernos.
Si la puerta de un vecino está bloqueada, es natural coger una pala y ayudar. En mi pueblo, el quechua también es un héroe. Transporta herramientas para limpiar los techos, despeja los caminos estrechos en invierno, es indispensable. Como dueño de un Subaru, me siento un poco orgulloso. La seguridad que te da en un camino con nieve es, literalmente, una línea de vida. No solo era su propia casa. Era la casa del vecino, un camión desconocido, la gente atrapada en el tráfico. Ante cada uno de estos desafíos, la figura del japonés representaba una calma reflexiva, la capacidad de preguntarse qué puedo hacer yo ahora, y actuar en consecuencia. En esa acción se fusionaban dos espíritus, el espíritu de la manufactura japonesa, perfeccionado a lo largo de décadas para crear cosas que no se rompen, que son confiables y que sostienen la vida humana, y la cultura de las regiones nevadas, forjada en la dura realidad de que sin ayuda mutua, la supervivencia es imposible. La fuerza no reside en el tamaño, sino en la confiabilidad. Esa fue la verdad que, en un pueblo peruano atrapado,